Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Buenas noches, hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es jueves. Qué alegría darle las gracias a Dios por este día, estudiando la palabra de Dios, viendo esas maravillas de lo que Dios hace con nosotros. Es un milagro que usted y yo estemos aquí escuchando estas bellas promesas que Dios tiene para todos nosotros. Es un milagro, sí, es un milagro. Cuando nosotros miramos la Biblia nos damos cuenta, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Eso es un milagro. Miremos atrás cuando éramos los enemigos de Dios. ¿Nos deleitábamos en las cosas de Dios? No. Por eso démosle gracias a Dios que esta clase la empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a orar, dándole las gracias a Dios por todas estas personas que se están comunicando en estos momentos. Vamos a orar a Dios, a pedirle perdón por todo. Señor Dios, te pedimos perdón por los pecados que cometemos diariamente. Sabemos que si miramos los 10 mandamientos, Señor, te ofendemos a ti y que eres un Dios misericordioso y bondadoso, benévolo con cada uno de nosotros, Señor. Lo sabemos porque tu palabra lo dice así. Padre, perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos y bendícenos. Que siempre sea la motivación de estudiar tu palabra, lo que tú hiciste con tu Hijo, cómo fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros, Señor. Gracias por ese regalo tan hermoso. Gracias por ese regalo de la salvación, Señor, el perdón de nuestros pecados. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar el catecismo. Gracias por darnos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos. Gracias por darnos la oportunidad de enseñarle a nuestras iglesias y de enseñarla hoy también, Señor. Gracias te damos por toda esta gente que está acá, Señor. Bendícelos con bendiciones materiales y espirituales. Tú lo prometes, Padre. También quiero pedirte por los enfermos, por Ana Ortiz, por Julia, por Doña Socorro, por Don Carlos y las otras personas, Señor, que los otros pastores y líderes han orado por ellos, Señor.
Sabemos que tú los conoces, tú conoces todo nuestro ser, por eso te lo encomendamos a ti, Señor. Quiero pedirte también que nos dirijas en este momento y que seas tú nuestro maestro, que conozcamos más acerca de tu palabra y tus santas doctrinas. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Bueno, yo puse dos preguntitas sencillas. Puse dos preguntitas sencillas en la clase de catecismo. Las personas que me contestaron, excelente, muy bien. La primera pregunta fue, escoja la pregunta correcta. ¿Sí? Había tres preguntas. En su conclusión a los mandamientos, la primera fue, en su conclusión a sus mandamientos, Dios amenaza castigar a todos los que pecan contra Él, en esta vida y en la venidera. B, dice que perdona los pecados que se cometen por ignorancia. Y C, explica que cada pecador tiene que pagar su culpa en el purgatorio antes de entrar al cielo. Los estudiantes escogieron la A. Amenaza castigar a todos que pecan contra Él en esta vida y en la venidera. Muy bien. La segunda pregunta fue, escoja la respuesta correcta. También en la conclusión, Dios dice que A, castigará a todos los que sirven a otros dioses. B, destruirá al diablo y los demás ángeles malvados. Castigará hasta a los hijos y a los nietos por los pecados que hayan cometido los padres y los abuelos. Los estudiantes escogieron la A. Castigará a todos los que sirven a otros dioses. Mis hermanos, muy bien, excelente esas respuestas. Los felicito. Bueno, vamos a lo de nosotros. Vamos a la página 121 del Catecismo. Página 121. Estamos en la pregunta ¿qué? 136. ¿Qué quiere Dios grabar en nosotros con sus amenazas de castigar hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen? Recordemos que la respuesta que dimos fue, con esta amenaza Dios quiere grabar, o sea, quiere montar algo en nosotros que es un Dios celoso, mostrar que es un Dios celoso, que es decir, que es severo en cuanto quiere y que Él quiere que guardemos cada uno de sus mandamientos. Eso es lo que quiere Dios con esa pregunta. Ahora vamos a la pregunta 137. ¿Por qué necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores? Bueno, a nosotros nos enseñaron cuando estábamos aquí en la escuela, aquí en Colombia, no sé si en otros países lo decía, la letra con sangre ¿qué? Entra. Bueno, aquí dice algo. ¿Por qué necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores? Recordemos lo que estamos estudiando. Si nos devolvemos un poquito, dice que tenemos un viejo hombre. ¿Que ese viejo hombre dónde viene? Recordemos que vienen nuestros primeros padres. Eso viene de nuestra naturaleza humana, nace con nosotros. Por eso nosotros no podemos buscar a Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Entonces dice aquí, ¿por qué necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores? Vamos a la respuesta, nos dice, necesitamos la amenaza necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores porque nuestra naturaleza pecadora se opone a la voluntad de Dios y se inclina solo a hacer lo malo. Esa es la naturaleza de nosotros. ¿A qué se inclina nuestra naturaleza? A lo malo. Eso siempre es nuestra naturaleza. Mire, aún nosotros, como cristianos, San Pablo nos enseñó a nosotros en la palabra y nos dice que él lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer, eso es lo que más hacía. ¿Por qué? Porque el pecado moraba en él. O sea, ¿en qué está en nosotros? El viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, y ella se inclina ¿a qué? A lo malo. Siempre se inclina a lo malo. Por eso Dios dice aquí que necesitamos la amenaza. Y no solamente la amenaza, es bueno que estudiemos esto, porque nosotros en los sermones, muchas veces en los devocionales y en los sermones, vamos a encontrar la amenaza, sí, amenaza, la ley, sí, dando la ley duro, la ley mostrándonos todo lo que somos, quitándonos todo lo que somos, llevando donde debemos de estar nosotros. Sí, nos amenaza Dios con darnos un castigo. Aquí Dios amenaza de castigar a los pecadores. ¿Y por qué necesitamos esas amenazas? Recordemos, porque tenemos ese viejo hombre que se inclina ¿a qué? A hacer lo malo. Pero vamos a la Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que unos versículos bíblicos nos van a dar unas respectivas respuestas. Dice Romanos capítulo 8,
versículo 7 y versículo 8 dice, los designios, o sea, los fines, los pensamientos, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A ver, ¿cuáles son los fines de la carne? A ver, eso, ¿cuáles son los fines? ¿Cuáles son los pensamientos de la carne? ¿Cuáles son las intenciones de la carne? Es lo malo. Eso. Estar siempre en contra de la voluntad de Dios. Eso es los designios de la carne. Por eso, mire lo que dice más adelantico. Dice, los que viven según la carne, los que practican el pecado, ¿no qué? No pueden agradar a Dios. O sea, son incrédulos. ¿Sí? Ahí vemos claramente eso yo lo taché. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No agradan a Dios. Están alimentando su carne. ¿Cómo muchas veces la pueden alimentar? Diciendo, eso no es malo, yo creo que eso está bueno, es lo que desde que lo haga todo el mundo, pues yo creo que, o sea que todo el mundo está equivocado, pues, todo el mundo está equivocado. Todo el mundo está equivocado cuando está en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que hace la carne? La carne está siempre en contra de la ley. ¿Y cuál es el enemigo número uno que tenemos? Satanás, que se vale también de eso en las debilidades para que nosotros también ¿qué? Caigamos y nos deleitemos en la carne. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Démosle enter a ese versículo bíblico. Génesis capítulo 8, versículo 21 nos dice, el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Es verdad, es un texto bíblico muy claro. ¿Desde dónde se inclina el corazón? Lo malo del corazón. Desde que nace. Desde que nace. El mismo Salmo 51 nos dice, desde el vientre de mi madre que se vio en pecado, ahí nazco yo en pecado. Siempre estará siempre en contra de la ley de Dios. Nunca se va a agradar de, ay, qué bueno la ley, tan linda, por amor a Cristo voy a guardarla. No, al contrario, cuando no conocemos las cosas de Dios, nos deleitamos en la ley, pero que para cumplirla, vanagloriándonos, una cosa que no la cumplimos. ¿Sí? Aquí nos está mostrando claramente que Dios dice, ¿por qué necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores? Porque necesitamos la amenaza de Dios de castigar a los pecadores, porque nuestra naturaleza pecadora se opone a la voluntad de Dios y se inclina solo hacia el mal. Muy bien, vamos a la pregunta número 38. ¿Qué nos debe conducir a hacer la amenaza de Dios de castigar a los pecadores? ¿Qué nos debe conducir a hacer la amenaza de Dios de castigar a los pecadores? Bueno, hay algo importante aquí. La respuesta es clara. ¿Qué nos conduce a esa amenaza? Dice, la amenaza de Dios de castigar a los pecadores debe conducirnos, debe guiarnos. ¿A dónde? A temer la ira de Dios y a no desobedecer lo que Él nos dice a usted y a mí y al mundo. A eso nos debe conducir esa amenaza. Son las dos cosas. Primero debe conducir a temer la ira de Dios. Uy, ¿cómo así que Dios es así y tal? ¿Cómo? Ahí empieza la pregunta. ¿Cómo? Dios es mi amenaza. Y a no desobedecer lo que Él nos manda. Él lo que nos manda es para bien. Ahora vamos a los textos bíblicos que Él nos dice a nosotros. Los textos bíblicos son muy claros. El Salmo 119, el versículo 120, nos dice, mi carne, está hablando el salmista ahí, mi carne se estremece, mi carne tiembla, mi carne se aterra por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Pero a ver, eso es un miedo, pero después de ya de conocer a Dios, ¿sí? Ya nosotros ay sí, tememos, pero ya por un amor que Él ha colocado en nuestro corazón. Ya hemos conocido lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es un amor bueno, un temor bueno, ¿sí? Aquí dice, mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Ya sabemos nosotros que es el infierno. Mire, ¿cuántos vemos a un hermano que está en pecado, que está practicando un pecado y se deleita? Entonces, ¿será que yo me deleito, que se vaya para el infierno, eso no es mío, él verá lo que quiera hacer? No, de pronto miramos, hay que corregir al hermano, hay que mostrarle tal vez lo que nosotros estamos aprendiendo aquí para que él
se arrepienta y vuelva a los caminos de Dios. El infierno es que, como dice, es aterrador. Y la ira de Dios es fuerte. Entonces no está hablando Dios en vano, está hablando en serio. Dios está hablando en serio. Y yo no quiero que mi amigo, yo no quiero que mi mamá, mi papá, mis vecinos, mis allegados vayan ¿a dónde? Al infierno. Dios habla ¿qué? En serio. Salmo 119, versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro, intacto, compacto en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Uy, sea mi corazón íntegro, que quiero que mi corazón sea así. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Para mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. ¿Cómo podemos ser nosotros avergonzados? Por ejemplo, ¿cómo podemos ser avergonzados? Una persona avergonzada delante de Dios es que nos echa al infierno. Sí, pero recordemos lo que cuán misericordia tiene Dios para con nosotros. Sí, por eso Él nos muestra esto, para mostrarnos de que no tenemos ninguna salida más, sino que la única salida la tenemos ¿en quién? En esa promesa que Él dio en su Hijo Jesucristo. Por eso cuando aquí vamos a hablar ya cuando ya somos ¿qué? Nuevas personas. Dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Avergonzado. Qué alegría yo saber esas maravillas que Dios me da. Ahora me deleito en la ley de Dios. Ya esa es mi delicia. Me deleito. Primero, ¿qué? Me daba tristeza, me daba gozo. Pensaba que yo la cumplía, pero no. Ya nos damos cuenta que quién fue el que la cumplió por nosotros. Y a Él le damos gracias por todas esas ricas bendiciones. Vamos para la pregunta 139. ¿Qué promete Dios a todos los que lo aman y guardan sus mandamientos? Ah, es que aquí da Dios una gran noticia. Dios promete. Ah, es el único que promete y cumple. Es el único que promete y cumple. Muchas veces nosotros prometemos y no cumplimos. Hay un proverbio dice que es mejor no prometer y no cumplir. Nuestra naturaleza tiende a eso, a prometer y no cumplimos. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido algo a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo? Aún en la iglesia hemos prometido cosas y no hemos cumplido. ¿Será que Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro omnipotente Dios, es como nosotros? No, Él lo que promete, lo cumple, lo cumple. Mire, ¿qué promete Dios a todos los que lo aman y guardan sus mandamientos? Dios promete gracia y toda bendición a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios promete favores, regalos, perdón, favores. Eso promete Dios. Qué alegría saber de que tenemos un Dios que promete y que cumple. Darnos ricas bendiciones. Danos gracia y muchas bendiciones en este mundo. ¿Sí? Y la más grande, también tenemos una bendición muy grande que Cristo lo ganó por nosotros, que es la salvación en Él. Mire, ahora vamos a los versículos bíblicos. A ver si es verdad que lo que promete Dios es verdad. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Mire, hasta por 1000 generaciones. ¡Qué alegría! Que nosotros, mire, en amor, ¿qué nos manda Dios? Que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Que esos hijos le enseñen a sus hijos la palabra de Dios. La pregunta, cuando nosotros escuchamos de nuestros padres esos consejos y nosotros se los llevamos a nuestros hijos, muchas generaciones van a conocer ¿qué? La palabra de Dios. Pero cuando esas generaciones mochan la doctrina, de ahí para adelante empiezan una gran cantidad de generaciones de incrédulos. Pero aquí dice una gran bendición, hasta por 1000 generaciones, cuando nosotros llevamos esa alegría de llevarle la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Muy bien, dice, Salmo 103:11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire, hay una gran bendición, que los que le temen, dice aquí Dios, que engrandece su misericordia. Él es grande en misericordia, y lo está mostrando aquí
en este versículo bíblico, en este salmo, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le ¿qué? Sobre los que le temen, los que le temen, no en los incrédulos. Así ellos tengan crucifijos, así tengan la Biblia en la casa, en el Salmo 91, y no creen en realidad lo que Cristo hizo por nosotros, son unos incrédulos. Eso es una rica bendición que nos da Dios aquí también en este versículo. Lucas capítulo 1, versículo 50 dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Oiga, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Por eso, lo que dije ahora, cuando nosotros pregonamos, anunciamos este bello mensaje de salvación, empezando por los de la casa y luego por las otras personas, esas generaciones van a mostrar esas maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas? El Evangelio, las nuevas, lo que Cristo hizo por nosotros. Y también mostrar esos mandamientos, cómo guardamos nosotros por amor a Cristo. Génesis capítulo 22, del 1 al 18. Nota especialmente los versículos 16 al 18. Dios le promete bendiciones al obediente Abraham. Claro, Abraham obedeció a Dios cuando dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Lo iba a sacrificar. Y Dios vio que Abraham era obediente, fue fiel a él. O sea que temía a Jehová, guardaba sus mandamientos, mas sin embargo, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía él? Le dio ricas bendiciones materiales. Mire qué gran cantidad de hijos tuvo. Sí, los hijos de fe. Muy bien. Mateo 5, 3 al 10. Dios promete muchas bendiciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Dios hace eso. Hablando aquí en el Sermón del Monte. Ese Sermón del Monte donde Dios dice, el mismo Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, feliz, contento, alegre. Sí, Dios promete muchas bendiciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, ahora lo dice aquí Jesucristo, los que guardan sus mandamientos. Hay bendiciones, muchas bendiciones, y gracias a Dios por esas bendiciones. Muy bien, vamos a dejar hasta acá. O sea, que Dios promete gracia y toda bendición a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a dejar hasta acá y el próximo martes seguimos con la pregunta número 140. Ya casi terminamos esta parte para que empecemos otra sección. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a preparar a los niños porque ya viene Timoteo con una nueva historia. Prepárense que ya venimos. ¿Listo? Muy bien, ya venimos.